Bien, buenas tardes, estimados aspirantes. Vamos a dar inicio a la videoconferencia correspondiente a iones poliatómicos y sistemas de nomenclatura. Primero, comentar o dar ciertas indicaciones respecto a su participación en esta videoconferencia, dado que la idea es interactuar para asegurarnos que los temas han sido eh, comprendidos de la manera en que debe ser y sacar cualquier duda que ustedes tengan al respecto del desarrollo de cada uno de los temas. Eh, la metodología va a consistir en ciertos espacios para los cuales ustedes van a tener la oportunidad de hacer cualquier consulta. De igual forma, hay unos cuantos ejercicios, algunos conceptuales, otros un tanto numéricos, llamémoslo así, para poder desarrollarlos. Así que si pudieran tener a la par algo para anotar, estaría bien, ¿verdad? Igual manera comentarles o hacerles recordatorio de que en el aula en el cual llevan el proceso del curso de refuerzo, se encuentra habilitado lo que es un examen de ensayo, el cual esperamos que lo desarrollen para poder medir las materias en las cuales tienen mayor deficiencia y poder reforzar mucho más esas. Daremos inicio una vez dado este anuncio y la metodología de la videoconferencia. Vamos a dar inicio. Soy Elmer Cardona, tutor de la materia de química de este proyecto, y en esta ocasión les voy a hablar acerca de los iones poliatómicos. Cualquier consulta que desean hacer lo pueden hacer a través del chat o pueden encender su micrófono y hacerla. Igualmente, si consideran oportuno interrumpir la presentación para sacar alguna duda que les surja, están en la libertad de hacerlo. Bueno, a manera de introducción, en la manera de introducción, pues existen una serie de compuestos químicos, una infinidad de compuestos, ¿verdad? Los cuales, gracias a una clasificación general de estos compuestos, en función generalmente del tipo de enlace que une a estos compuestos, es que se puede categorizar a los compuestos. Esto con el objetivo de inicialmente nombrarlos de una forma y lo otro es agrupar su comportamiento químico o sus propiedades químicas y físicas. Los iones son una parte de esa clasificación de compuestos y toman interés particular lo que son los iones poliatómicos, dado que su importancia industrial es grande y que existe una infinidad de iones que en función de la combinación de diferentes átomos podemos tener. Como les comenté, también es importante la clasificación para poder lo que es darles un nombre. Y en esta presentación vamos a hablar de los tres principales sistemas de nomenclatura que se aceptan actualmente. Uno de ellos es un tanto desfasado, que ya no se suele utilizar, mientras que dos de ellos tienen mucha validez y son altamente aprobados. Este tipo de nomenclatura especialmente está dirigida al área de química inorgánica, dado que la química orgánica es un como apartado diferente para tratar el tema de los nombres de cada uno de los compuestos. Antes de desarrollar el tema de iones poliatómicos, considero oportuno definir primeramente qué son iones o qué es un ion. Así podemos definir que un ion es un átomo o bien un grupo de átomos que tiene una carga neta positiva o negativa. Esta definición se recoge del libro Química de Raymond Chan. Eh, ¿Por qué es que, o qué da la naturaleza de los iones? ¿O cómo es que se crean los iones? Y lo que resulta es que durante una reacción química, el número de protones del núcleo de un átomo permanece igual. Es decir, el núcleo del átomo no se ve alterado durante una reacción química, pero sus electrones sí intervienen. En ese sentido,
un átomo, después de una reacción química, puede haber ganado o perdido electrones. Es esto lo que da el origen a los iones. Entonces, acá tenemos de forma ilustrativa una reacción en donde tenemos una molécula de agua. Tenemos esta molécula de agua, H2O, en donde a través de una descomposición, uno de sus átomos, hidrógeno, se separa de la molécula. Al hacerlo, se forman los que son dos iones, un H más y un HO menos. Entonces, esta básicamente es lo que ocurre durante una reacción química. Por acá dice, no sé si tienen problema para ver la diapositiva, porque un aspirante me comenta que solo ve la portada. No sé si alguien me pudiera colaborar comentándome. Sí, yo la veo perfectamente. Ok, gracias. Entonces, creo que el aspirante no sé si pudiera probar saliendo, sigue entrando de nuevo, tal vez así. Ok, gracias. Bueno, como les decía, este era como el mecanismo de formación de los iones a partir de una reacción química. Eh, como durante la reacción química ya sea se ganan o se pierden electrones, tenemos que la pérdida de uno o más electrones a partir de un átomo neutro forma lo que es un catión. Esto significa de que si el átomo cede un electrón, este ion tiene un nombre y su nombre es catión. Entonces su carga neta total va a ser de tipo positivo. Acá tenemos el ejemplo para el átomo de sodio, en donde el átomo neutro inicialmente tiene 11 protones y 11 electrones. Una vez ha cedido un electrón, su número de protones se conserva, sin embargo el número de electrones disminuye en 1. Por tanto, ahora es un ion N+. Tenemos el otro caso en donde la adquisición de uno o más electrones por parte de un átomo neutro forma un anión, es decir, un ion con carga neta negativa. En este caso, como ejemplo, el cloro, inicialmente, o como átomo neutro con 17 neutrones e igual número de electrones. Después de una reacción química, por decirlo, su número de protones se sigue conservando. Entonces, el número de electrones ahora es mayor porque ha ganado un electrón. Entonces, como acá ahora hay un excedente de cargas negativas, por ello es que este ion, su carga neta, se vuelve negativa. Entonces, los iones que contienen solamente un átomo reciben el nombre de iones monoatómicos. Los ejemplos anteriores del sodio y del cloro eran iones del tipo monoatómicos. Es decir, que solamente estamos en la presencia de un átomo. Eh, el tema a desarrollar principalmente en este momento se centra en los iones poliatómicos, que son los que contienen más de un átomo y que son los de mayor importancia dado su aplicación en diferentes áreas industriales y que son bastante comunes. Entonces, también es importante señalar que a través de la reacción química, cuando se forman compuestos, y en esta formación de compuestos participan lo que son iones, tanto protones, tanto aniones como cationes, este compuesto recibe el nombre de compuesto iónico. Acá tenemos ilustrativamente lo que es un átomo de sodio y un átomo de cloro. Esto, según la definición de iones monoatómicos, lo serían. Entonces, ¿qué es lo que sucede para formar, por ejemplo, cloruro de sodio? Lo que sucede es que el átomo de sodio le cede un electrón al cloruro y a través de esta transferencia es que se forma lo que es el compuesto, cloruro de sodio, en donde este compuesto, que vendría a ser un compuesto iónico, cloruro de sodio, conocido como sal común, está formado por dos iones, el ion sodio y el ion cloruro.
Entonces esta es la definición que nos lleva del compuesto iónico a partir de los elementos que forman al compuesto. Una vez definido qué era un ion, hay que hablar, como mencionamos, de los iones poliatómicos, que eran aquellos que contenían más de un átomo. Entonces tenemos que los iones poliatómicos son aquellos que contienen dos o más átomos. Perdón, ahí era átomos. Bueno, una vez se han ganado o perdido electrones en una reacción química. Tenemos una reacción química acá para ilustrar esta ganancia y pérdida de electrones. Tenemos lo que es el amoníaco en solución y le agregamos agua. Entonces, una vez sucede la reacción, tenemos el ion amonio y el ion hidróxido, en donde este, como tiene el signo más, nos está indicando que perdió electrones, por tanto su carga positiva es mayor. Y este ion tiene el signo menos, está indicando que ganó electrones, por tanto su carga negativa sería mayor. Entonces, estos de acá serían directamente iones poliatómicos, porque están compuestos por dos átomos. En el caso del ion amonio, tenemos el átomo de nitrógeno y el átomo de hidrógeno. Y en el caso del ion hidróxido, el átomo de oxígeno y el átomo de hidrógeno. En donde la clasificación mencionada anterior en cationes y aniones, este sería un catión y este sería un anión. Entonces, es lo que acabamos de mencionar, que la existencia de aniones poliatómicos y cationes poliatómicos. En donde, como ya comenté, los poliatómicos suelen ser más frecuentes, específicamente los cationes, en donde el catión poliatómico más común vendría a ser este, que es el ion amonio, dado que tiene una cantidad de procesos industriales en los que participa bastante amplia. Una de las más comunes es el área de los fertilizantes. Entonces acá tenemos estos ejemplos, si los pudieran copiar o tomarle captura para tenerlos a la mano, en donde vemos acá cationes. Básicamente, si uno investiga, va a encontrar principalmente el ion amonio como catión, ¿verdad? Y por ahí el ion mercurio. Acá a lo mejor ustedes se preguntan que por qué está como ion poliatómico, si solamente es el mercurio. Y lo que sucede acá es que acá tenemos este 2 más, nos está indicando la carga del catión. Y el 2 que está abajo nos está indicando el número de átomos. Y por tanto deja de ser un átomo individual y pasa a ser un compuesto. Acá tenemos aniones más comunes, que son los nitrito, nitrato, los primeros dos, en donde vemos que son similares, la única diferencia es el número de oxígenos que tiene cada uno, mientras que su carga siempre es de -1. Tenemos el ion sulfito y el ion sulfato, en donde siempre la diferencia es el número de oxígeno, porque si notamos su carga neta sigue siendo de -2. El ion hidróxido, el ion fosfato, en donde tenemos una carga de -3 y la presencia de 4 oxígenos. Y el ion carbonato con la presencia de 3 oxígenos y una carga neta de -2. No sé si los copiaron o le tomaron captura, porque nos van a ser útiles más adelante. Ok, una vez dicho y explicado lo que es el ion poliatómico, que era aquel que tenía más de un átomo y después de una reacción química había ganado o había perdido un electrón. Entonces acá tengo una pregunta teórica, así que quisiera que alguno de ustedes encendiera su micrófono y nos compartiera su opinión, o lo hacen a través del chat. Y la interrogante es: ¿qué sucede con el radio iónico de aniones y cationes en comparación con el elemento neutro? Quizás antes de su participación explicar brevemente que el átomo
inicialmente tiene el átomo neutro, tiene un radio atómico. Este radio atómico, una vez se convierte en un ion, el átomo pasa a recibir el nombre de radio iónico, porque ahora ya tiene o electrones añadidos o electrones restados. Entonces no sé si quisiera alguien compartirnos que qué opina, que le pasa al radio iónico comparándolo con el átomo en estado neutro, es decir, el átomo sin haber reaccionado. Por ahí me comentan que no sé si me pudiera definir qué es lo que no comprendió. Un aspirante me menciona que no le quedó claro el tema de iones poliatómicos. Bueno, como les comentaba, un ion poliatómico es aquel que está compuesto por más de un átomo. En el ejemplo acá, podían clasificarse como cationes y como aniones, en donde el ion poliatómico tiene más de un átomo. Por ejemplo, acá tenemos un átomo de nitrógeno y un átomo de hidrógeno. Acá tenemos dos átomos de mercurio. Acá tenemos un átomo de nitrógeno y dos átomos de oxígeno. Mientras que un ion monoatómico solamente va a tener un átomo. Por ejemplo, si acá no estuviese esta N del nitrógeno, sería un ion monoatómico. Ok, ahí me comentan que aumenta o disminuye dependiendo si gana carga positiva o negativa. El radio atómico tiende a reducir o aumentar dependiendo de los electrones que pierde o gana. Ok, ya tenemos dos participaciones. Vamos a ver la solución. Y efectivamente, como comentaron, este radio atómico aumenta o disminuye en función de si ganó o perdió electrones. En el caso del radio iónico, para aniones, un anión es más grande en comparación con el elemento neutro. En el caso del radio iónico de los cationes, es más pequeño en comparación con el elemento neutro. Porque ¿qué sucede con el anión? El anión ha ganado carga negativa, es decir, ha ganado electrones. Esto hace que el átomo y el ion crezca en comparación al átomo neutro. Y en el caso de los cationes, que ha perdido electrones, hace que el ion reduzca su tamaño. Por ello es que disminuye, por tanto, también su radio. Ahora tenemos acá un ejemplo que les va a servir para determinar lo que son los estados de oxidación o los números de oxidación. Pero antes de ello no sé si quedó claro cuándo aumentaba y cuándo disminuía el radio iónico. Si no, pasamos al ejemplo siguiente. Como les decía, tenemos un ejemplo ilustrativo. Yo lo he llamado balance de cargas, en donde tenemos sulfato de cobre, este que está acá. En el sulfato de cobre, lo primero que vamos a hacer es descomponerlo en sus elementos. En donde tenemos el ion sulfato, el de acá, que su carga es -2. Lo indicamos. Y el siguiente elemento es el cobre. Entonces, ¿qué sucede con el cobre? Sucede que tiene diferentes estados de oxidación. +1, +2, +3, +4. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para saber con qué número de oxidación está actuando? Lo hacemos a través de un balance de cargas, en donde este 1 de acá nos indica el número de átomos que hay del cobre. Lo coloqué para hacerlo más demostrativo, no porque no se suele colocar cuando es 1, ¿verdad? Entonces,
ponemos que un átomo de cobre por su carga más un ion por su carga. Entonces lo que hacemos es multiplicar este 1 por la carga, que sería 1x, más 1, porque es un ion, por su carga, que sería menos 2. Entonces la sumatoria de esto debe ser igual a 0. Y despejando teníamos que x es igual a más 2. Es decir, que en esta molécula está actuando el cobre con un número de oxidación de más 2. Colocamos acá este 0 porque la molécula total mantiene una carga neta neutra. No sé si tienen dudas respecto a este ejemplo ilustrativo. Si no, pasamos a lo que son una serie de ejercicios. Identificar los iones poliatómicos en los siguientes compuestos. Tenemos nitrato de plata, sulfato de hidrato de plata, sulfato de potasio, hidróxido de zinc. Entonces lo que yo quiero es que me identifiquen nada más qué ion está participando. Es decir, no van a hacer balance de cargas. Simplemente me van a decir en este compuesto que está participando tal ion. Entonces estos iones que están acá estaban en la tabla anterior que les pedí que copiaran o tomaran una captura. Así que vamos a esperar que nos comenten cuál tenemos, qué iones participan, por ejemplo, en este. Si alguien puede comentarlo o nos escribe en el chat el nombre. Por ejemplo, bueno, le voy a hacer el primero. Por ejemplo, en este tenemos plata y si vemos NO3 tiene una estructura, ¿verdad? Entonces sería ion nitrato. No sé si quedó claro cómo si no pasamos a la solución. Ok, el nitrato ya nos comentó un aspirante. En el segundo, por ejemplo, ¿cuál sería? O en el tercero. Este está un poco más fácil. Nitrato, fosfato, sulfato, hidróxido. Ok. Bueno, ya nos comentaron ahí las respuestas correctas. Y acá tenemos los iones, ¿verdad? Que están participando. El ion nitrato, en el nitrato de plata. Si se fijan, en este caso, el nombre del ion prácticamente le da el nombre al compuesto. En este caso, nitrato de plata. En este caso, fosfato de calcio. En este caso, sulfato de potasio e hidróxido de zinc. Entonces, si nosotros nos aprendemos o conocemos lo que son el nombre de estos iones, ya podemos ya sabríamos el nombre de una serie de compuestos iónicos. Entonces no sé si tienen alguna duda o comentario que quieran agregar respecto al tema de iones poliatómicos. O si algún concepto no les quedó claro, este sería el momento para que pregunten o lo escriban en el chat. Si no, pasamos al siguiente tema. ¿Todo claro? Yo tengo una duda. ¿Sí? Fíjese que en la que nos dijo que teníamos que tomar las fotos, ¿verdad? Aparecía SO4 menos 2, que era el sulfato, ¿verdad? Y en la anterior no estaba el menos 2, entonces esos afectan en algo. ¿Acá? Ajá, sí, sí. Bueno, ajá. Repítame su duda, por favor, porque no la... Ahí aparece un menos 2, ¿verdad? En el Ajá. sulfato. Y en el último, no sé si yo no me fijé, pero solo aparecía el CO4 nada más. Entonces no sé si ese menos 2 afecta en algo. Vamos a ver. En esta. Entonces no, yo vi, yo vi mal, lo siento. Ok, no se preocupe. Bueno, ajá, para recapitular, dado que hice ese comentario,
en este caso de los iones, su carga ya está definida, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si acá hubiese sido -1, ya no es un ion sulfato, ¿va? No sé, podría ser un error de escritura en ese caso. Ok, no le quedó claro cómo balanceé la ecuación. Aquí vamos a hacer uso de... Bueno, va. Acá tenemos lo que es la molécula sulfato de cobre. Entonces, lo primero que yo hago es separarlo en sus componentes. En donde acá tenemos la primera, que sería el ion, en donde yo ya sé que este 4 está referido al número de oxígeno y este -2 está referido a la carga, y el segundo elemento sería el cobre, que es este acá. Entonces la pregunta, lo que yo quiero averiguar acá es cuál es el número de oxidación con el que está actuando el cobre. Entonces el balance de carga viene a ser que tenemos la sumatoria de los coeficientes, en este caso 1, sería el 1 de acá, ¿verdad? Tenemos Cu, SO4. Entonces, este 1, acá hay un 1 que no lo colocamos, ¿va? Por el elemento que es cobre, por su número de estado de oxidación, que es el que desconocemos. En este caso, el del cobre, más este 1, es el 1, pero del ion total, porque este 4 está referido al oxígeno. Entonces este 1 se refiere a todo este compuesto, por el compuesto que es SO4-2. Entonces lo que hacemos es este 1 por esta X y este 1 por este -2. Entonces nos queda 1X más 1 por -2 igual a 0. Entonces de acá, despejando esta X, tendríamos que X es igual a -2. Entonces voy acá a colocar un ejemplo un tanto diferente de un otro compuesto, que sería aluminio y un carbonato. Esta es una C, no salió muy bien. Entonces acá tenemos un compuesto un tanto diferente a este. ¿Por qué? Porque acá, en lugar de del 1, en lugar de este 1, tenemos un 2. Entonces a la hora de hacer este balance, tendríamos que poner un 2 por el aluminio. Tendríamos aquí el aluminio por el número por X, elevado a X, ¿verdad? Porque es lo que andamos buscando. ¿Con qué está actuando el aluminio? Sumando. En este caso, si nos fijamos, tenemos paréntesis antes de este ion. Eso indica que hay 3 moléculas de este ion. Por tanto, acá iría el 3. Si se fijan acá, no había paréntesis. Por tanto, este 4 estaba referido al ion total. Entonces, por 3, colocamos el ion que actúa con un -2. No sé si esto explica mejor el tema referente a cómo usar estos coeficientes. Entonces de ahí hacemos 2 por X, que sería 2X, más 3 por -2. Entonces, como la molécula total va a ser neutra, la igualamos a 0, y despejando tendríamos que el número de oxidación con el que está trabajando el aluminio es +3. Entonces así se desarrolla este balance de cargas. No sé si quedó claro.
Una consulta ¿sí? con el -2. Ese Ajá. número, ¿a qué se refiere con -2? Porque también vi que en otras fórmulas aparece un -4 o aparece otro menos. Entonces, ese -2 ya está como que es ese número o puede cambiar. Vaya, para darle respuesta a su pregunta, vamos a ver los ejemplos. Acá, por ejemplo, tenemos un -3, ¿verdad? En este ejemplo, un -3. Acá existe el -2 del ejemplo anterior. Entonces, este -2 significa que este ion tiene un excedente de 2 electrones, mientras que este ion tiene un excedente de 3 electrones. Para este caso, su excedente es de un electrón. En el ejemplo que les puse al inicio, que teníamos cloro más sodio, se nos va a formar un compuesto iónico, que era cloruro de sodio. Uy, perdón. Bueno, vamos a tachar este, que sería cloruro de sodio, en donde este compuesto iónico está formado por dos iones. Uno de ellos era el ion sodio, que tenía un signo más, y el otro de ellos era el ion cloruro, que tenía el compuesto menos o -1. Acá también podemos colocar +1. Entonces, este -1 o el signo menos indicaría que este ion tiene un excedente de un electrón y este tiene un excedente de una deficiencia de un electrón. Para el caso de los cationes, acá, si se fija, tenemos un más nada más. Esto implica de que esta molécula tiene una deficiencia de un electrón. Si fuese, por ejemplo, un +2, tendría una deficiencia de 2 electrones. No sé si aclaré su duda. Sí, ya más claro, gracias. Bueno, vamos a dar inicio al siguiente tema, que vendrían a ser sistemas de nomenclatura, en donde la nomenclatura está referida a una serie de reglas que se definen principalmente por la UPAC para nombrar los compuestos, dado que existe una gran variedad de ellos. Vamos a hablar principalmente de tres: el sistema stock, el sistema de nomenclatura sistemática y el sistema tradicional. Vamos a hablar primeramente de la nomenclatura sistemática, que vendría a ser quizá la más común o la de mayor uso, dado que evita confundirse, por decir así, en ciertos compuestos, porque hay compuestos que tiende a confundirse uno a la hora de nombrar a uno o a otro, o por ejemplo nos dicen el nombre y nosotros interpretamos mal lo que es la fórmula molecular, entonces la escribimos mal. Entonces la nomenclatura sistemática se basa en nombrar las sustancias usando prefijos numéricos griegos que indican la atomicidad, es decir, el número de átomos de cada uno de los elementos presentes en las moléculas. Entonces los prefijos son referidos para referirnos al número de átomos desde 1 hasta 10, ¿verdad? Eh, Creo que ya conocen lo que son estos prefijos. Por ejemplo, para 1 es mono, o se puede omitir. Para 2 es di, para 3 es tri, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nos dicen a nosotros hexa, ya sabemos que está referido a 6. Entonces, esto se explica mejor con ejemplos en donde tenemos dos compuestos comunes, CO y CO2, en donde si seguimos la nomenclatura sistemática, en su definición dice que utiliza prefijos, perdón,
utiliza prefijos para referirse al número de átomos. En este caso teníamos CO, hablamos de un oxígeno, que sería monóxido. Entonces nos indica que hay un átomo de oxígeno. Monóxido de carbono. En el siguiente caso es un 2. Si revisamos, para 2 es di. Entonces tenemos en este caso dióxido de carbono. En este caso tenemos hidróxido de azufre. Se toma como, digamos, como átomo a esta molécula, porque sabemos que es un ion, ¿verdad? Entonces, hidróxido de cobre, acá nuevamente está el ion, pero tiene paréntesis y nos indica un 2. Acá sabemos que hay un 1, ¿verdad? Pero como lo omitimos, en este caso, como está el 2, pasamos a llamarlo dihidróxido de cobre. No sé si les quedó claro cómo se usaba el sistema de nomenclatura sistemática, porque vamos a hacer unos ejercicios. Así es, por ahí Juan nos comenta si fuese, voy a colocar el, el compuesto que me menciona él, Cu, él me hace mención de esto. Entonces, como tenemos este ion con 3, sería trihidróxido de cobre, así como lo comenta él. Me preguntan que si se podría mencionar acá óxido de carbono. Digamos que sí se puede, sin embargo ya las reglas que define este sistema, es decir, si nosotros decimos óxido de carbono, ya no estaríamos en la nomenclatura sistemática, sino que estaríamos en otro tipo de nomenclatura. Para comprensión, si nos dicen, por ejemplo, monóxido de carbono u óxido de carbono, nosotros fácilmente diríamos ASO. Pero si nos piden exclusivamente hablar de este tipo de nomenclatura sistemática, entonces la forma correcta es monóxido. En el hidróxido de cobre, vaya, lo que sucede es que acá tenemos Cu o H. Acá, Cu o H. Entonces, solamente hay una molécula de hidróxido. Entonces, la nomenclatura sistemática define acá hidróxido de cobre. Acá lo que sucede es que si comparamos este caso con este caso, es que cuando no diríamos monohidróxido de cobre, porque en este caso está referido a un ion. Entonces es como que ya no se presta a la mala interpretación, porque en otro sistema de nomenclatura, este compuesto sí toma el nombre de óxido de carbono, solamente sí. En cambio en este ya no tomaría este nombre, sino que ya toma un nombre diferente. Entonces más adelante, cuando veamos el sistema de nomenclatura, van a ver que está este mismo ejemplo, pero ya aparece como óxido de carbono. No sé si la confusión era referente a que acá se usa mono y aquí hidróxido. Bueno, aquí me preguntan por otro compuesto, que sería Mn. Bueno, ese 2 entiendo que está referido a la molécula. O 3. Entonces, acá trihidróxido de dimagnesio.
Bueno, si revisamos lo que es la definición, dice que se basa en nombrar a las sustancias usando prefijos numéricos griegos que indican la atomicidad de cada elemento. Entonces acá tenemos 3 y acá tenemos 2. Entonces, dado que me preguntan eso, vamos pues les voy a colocar los ejercicios para que vean cómo se nombra en estos casos, que tenemos acá 3 y acá tenemos 2. Así que tenemos estos ejemplos en donde tenemos acá, estos dos son similares a los que ya desarrollamos. Esto de acá es similar a este caso. Entonces, si copian esto, no sé si pueden copiar estos compuestos y me dicen cómo se nombran. La solución de este ejercicio va a dar la pauta para la solución de cómo se nombra este. Así que creo que con los primeros dos está claro cómo los nombrarían. En este quizás es la duda, dado que me consulta el monóxido de calcio, el primero. Monóxido de calcio, monóxido de berilio. Sí, los primeros dos creo que están claros. Entonces, ¿cómo se nombraría? Vamos a pasar a la solución de este. Acá tendríamos, ¿verdad? Monóxido de calcio, ya lo habían comentado. Monóxido de berilio. Y acá está la solución del que nos interesaba, que es trióxido de dilantano. ¿Por qué? Por el 2 de acá, ¿verdad? Y el último, trióxido de aluminio. Entonces, sí, el segundo es monóxido. Perdón, dióxido de... No, este acá se llama trióxido porque hay 3 moléculas de oxígeno y 2 de lantano. Por tanto, la consulta de esto sería que se llama trióxido de dimagnesio. Creo que ya lo habían comentado en el chat. Trióxido de... ahí Laura, así como lo había nombrado este compuesto, sería la forma correcta. Es decir, que usamos los prefijos para indicar el número de átomos de ambos elementos. En este caso, trióxido indica que hay 3 átomos de oxígeno y dilantano indica que hay 2 átomos de lantano. No sé si tienen alguna duda respecto a este sistema de nomenclatura. Buenas, yo tengo una consulta. ¿Sí? Si puede regresar en el último, no sería algo como tricloruro de aluminio, porque no hay presencia de óxido. Consulta. Sí, tiene razón. Ahí hubo un error de escritura. Sería tricloruro de aluminio. Sí, porque no es óxido. Muchas gracias. Sería tricloruro. Tricloruro de aluminio. Gracias por la observación. Ok, creo que quedó claro. Bueno, creo que quedó bien claro porque hasta encontraron los errores, ¿verdad? Bueno, entonces pasamos al siguiente sistema de nomenclatura, que sería la nomenclatura stop, en donde este nombre se basa en escribir al final de los números, al final del nombre, usar números romanos para indicar el estado de oxidación. Entonces acá es importante el ejemplo que les desarrollé para calcular el número de oxidación con que participaba. Porque si no sabemos con qué número está actuando, esta nomenclatura no la vamos a poder usar. Entonces hay una como fórmula en donde usamos el nombre genérico seguido de la palabra de el elemento específico que está referido como al átomo principal. Por ejemplo, cuando decimos
de carbono o de cloro. En este caso carbono y cloro sería el elemento específico, más el estado de oxidación que vendría escrito en números romanos. Entonces acá tenemos el ejemplo. Tenemos acá el CO, que se dice óxido de carbono 2. Entonces acá es que puede prestarse a confusiones, dado que la diferencia entre escribir óxido de carbono y monóxido de carbono tendríamos que indicarla con estos números. En primer lugar, en el otro sistema de nomenclatura vuelve a aparecer compuesto similar que se puede prestar a confusión. Acá tenemos nuevamente el óxido de carbono, pero en este caso 4. Acá tenemos cloruro de hierro 3 y el sulfato de cobre 2. Si se fijan, usamos cloruro y sulfato. En la anterior hubiéramos usado tricloruro para referirnos a este. Entonces, estos números simbolizan el estado de oxidación del elemento principal, en este caso hierro. Quiere decir cloruro de hierro 3. Entonces el hierro está actuando con un estado de oxidación de +3. En el caso de óxido de carbono 4, en esta molécula, el carbono actúa con un estado de oxidación de 4. No sé si les queda claro el manejo de estos ejemplos. Si no, pasamos a ejercicios. Porque estos sistemas de nomenclatura, básicamente la manera de dominarlos es practicar, porque las reglas son cortas, no hay mucho en el cual uno puede profundizar en teoría, pero a la hora a veces se topa con ciertos compuestos que dice uno, bueno, y aquí, ¿cómo lo voy a nombrar si me piden este tipo de nomenclatura? Bueno, ahí me preguntan que cómo hacer para saber el estado de oxidación. Entonces acá es donde suele ser útil el balance de carga. Por ejemplo, vamos a desarrollar el primero. Tenemos esto. Tenemos esto. Separamos sus compuestos, sus elementos, y nos queda el oxígeno, que su estado de oxidación va a ser 2. Y el cloro, que no lo conocemos. Entonces, acá resulta importante conocer, por ejemplo, el estado de oxidación del oxígeno, porque eso nos permite identificar rápidamente el estado de oxidación del elemento principal. Entonces, haciendo el balance de carga, tendríamos que, como aquí hay un 1, no lo tomamos, ¿verdad? Tendría -2 más el estado de oxidación del cobre, que sería, del carbono, perdón, que sería X. La molécula va a ser neutra, tendremos 0 y fácilmente sabemos aquí que X va a valer 2. Por tanto, en esta molécula el estado de oxidación del carbono es 2, por tanto óxido de carbono 2. Veamos este ejemplo. CO2. Separamos y tendríamos acá -2. Este 2 nos indica que hay 2 moléculas de oxígeno y tenemos una de carbono, que es lo que queremos averiguar, su estado de oxidación. Haciendo el balance de carga tendríamos -2 por este 2, ¿verdad? Más el estado de oxidación que desconocemos va a ser igual a 0. Y nuevamente despejando tendríamos que X vale +4. Entonces, por eso se llama óxido de carbono 4. No sé si eso
El estado de oxidación es -2 para el caso del oxígeno. Por ejemplo, este compuesto, tenemos hierro. Entonces acá es importante conocer el de cloro. Entonces, si separamos el estado de oxidación, el cloro va a ser -1. Y acá tendríamos 3 moléculas de cloro y una de hierro. Entonces aquí al hacer el balance de cargas nos daría que el estado de oxidación del hierro va a ser igual a 3. Porque 3 por 1 menos 3. Entonces despejamos y que X nos queda 3. Entonces el estado de oxidación de cada molécula es diferente. El estado de oxidación de la molécula como tal es 0. Por eso igualamos a 0 acá. Lo que varía es el estado de oxidación de los elementos de esa molécula. Es decir, el estado de oxidación de este no necesariamente tiene que ser igual a este. Eso lo podemos determinar con el balance de cargas. Hay ciertos compuestos que es importante conocerlo. Por ejemplo, el de oxígeno. Conocer que ese estado de oxidación en óxidos es -2 puede hacer que en otro compuesto tenga uno diferente. Habría que revisar qué estado de oxidación tiene el oxígeno y poder buscarlos. Pero para cuando el oxígeno forma óxidos, su estado de oxidación va a ser -2. No sé si alguna duda más sobre esto, porque estamos... Buenas tardes, tengo una duda. Sí. Entonces, con esa ¿cómo le digo? Con ese número que está en números romanos no varía, no sería igual que el mismo número de valencia. Ese número romano indica el estado de oxidación con que actúa el elemento principal, en este caso carbono. Al desarrollarlo encontramos que el carbono tenía un estado de oxidación de +2. Entonces por eso es 2. El carbono puede tener diferentes estados de oxidación, pero acá hacemos caso al que está actuando en la molécula específica, porque en la siguiente el estado de oxidación es 4. No sé si... Entonces, sí le entiendo, entonces no varía Ajá. con el número de valencia. Porque hay, por ejemplo, un número de Ajá. valencia de, ¿qué? Ajá. Del, ya le digo uno. Sí, sí. Del cobre hay 2, o sea, tiene el número 2 y tiene el número 1. Eso no Ajá. varía. Vaya, el cobre tiene, usted lo mencionó, tiene 2 y tiene 1. Entonces nos podemos preguntar, ¿y en esta molécula con cuál actúa? Entonces lo que hacemos es buscar, hacer el balance de cargas para poder encontrarlo. Entonces, por ejemplo, usted menciona el cobre, que tiene +1, ¿verdad? Y tiene +2. Más 2. Ajá, entonces esto está indicando que si un elemento se combina con esto, nos va a formar un compuesto. Pero si se combina con este, va a formar otro compuesto. En este caso, sulfuro de cobre 2 está actuando con este. Si fuera sulfuro de cobre 1, actuaría con este. No sé si esa es su duda. Sí, ya le entendí, gracias. Ok. Ajá, y comenta Laura que se puede encontrar en la tabla periódica. Ajá, en la tabla periódica suele venir los diferentes estados de oxidación. Algunos lo trae como en negrita aquellos que son como los más comunes, porque a veces un elemento puede tener diferente número de oxidación, pero hay compuestos que rara vez se forman. Entonces, por eso es importante más o menos encontrar el balance de cargas así rápidamente, ¿verdad? Para poder nombrarlos usando este tipo de nomenclatura.
Bueno, vamos a tener estos ejercicios. Voy a mostrar la solución por cuestión de tiempo. Donde tendríamos hidróxido de hierro 2. ¿Qué nos indica el 2? Que el hierro está actuando con un estado de oxidación de +2. Si ustedes buscan en la tabla periódica, creo que el hierro tiene 2 nada más. No estoy seguro. Creo que tiene +2 y tiene +3. Entonces el compuesto que forma con este se llama hidróxido de hierro 2. El que forma con este se llama hidróxido de hierro 3. Ok, 2, 3 y 6 tiene. Entonces 6 sería con 6. Si tiene, en el caso de 6, formaría un compuesto diferente, ¿verdad? Por ejemplo, si fuera con un hidróxido, sería hidróxido de hierro 6. En el caso del nitrito de cobre, tenemos el ion nitrito de cobre 2, es decir, que el cobre actúa con un +2. Y en el caso del óxido de estaño, 4, quiere decir que el estaño está con 4, ¿verdad? Creo que esto fácilmente se ve porque dice uno, oxígeno es -2, por tanto -2 por -2, -4, entonces acá debe haber un 4. En algunos compuestos es más difícil verlo y es necesario hacer balance de cargas. No sé si tienen alguna duda referente a cómo hacer uso de nomenclatura Stock. Podemos aclararla en este momento. O pasamos al último sistema de nomenclatura. Bueno, si no me lo comentan. Bueno, el otro sistema de nomenclatura, que es el menos usado, no entendí dihidróxido. Bueno, aquí en nomenclatura no se usan prefijos. En este tipo no se usa prefijo. Acá tenemos hidróxido de hierro y acá también hidróxido de hierro. Lo diferenciamos con números romanos. En este caso 2 y en este caso 3, que nos indican el estado de oxidación con el que actúa el elemento principal, en este caso hierro. No es dihidróxido porque acá tenemos un 2. Lo que sucede es que en este tipo de nomenclatura no es el mismo anterior, ¿verdad? En el anterior si fuera dihidróxido de hierro. En este tipo de nomenclatura se omite eso. Simplemente hacemos uso de los números romanos para indicar del elemento principal, en este caso el hierro. No sé si... Ok, quedó clara la duda. Bueno, el otro sistema de nomenclatura, como les comentaba, es de menor uso, pero importante conocerlo. Se conoce como nomenclatura clásica o nomenclatura antigua. Entonces acá hay ciertas reglas. Bueno, primero mencionar que en este caso se basa en indicar la valencia del nombre del elemento, pero a diferencia del stock que usaba números romanos, acá usamos palabras, prefijos o sufijos. En este caso, las reglas generales son en función de cuántos estados de oxidación o la valencia se tenga para el elemento. Hay elementos que tienen un estado de oxidación. Entonces, ¿cómo nombramos a esos elementos? Entonces lo que hacemos es agregar el sufijo ico. Tenemos un ejemplo, K2O se llama óxido potásico. Entonces, cuando nos dicen óxido potásico, si nosotros averiguamos los estados de oxidación del potasio, tendría que ser nada más 1. Entonces, puede ser que ustedes busquen en internet algún estado de oxidación y les aparezca que no es solamente +1, ¿verdad? Entonces, puede ser +1 y +2, y -1 o -2. Es decir, como pueden ser positivos o negativos, pero que son 2. Entonces, en este caso, hay 2 prefijos que se usan para elementos con 2 estados de oxidación. Entonces se usa el prefijo oso y el prefijo ico. Entonces tendríamos que, un ejemplo, el hierro. Creo que me comentaron que el hierro tenía 3.
creo que me comentaron más 6. Generalmente los libros muestran estados de oxidación o las tablas como los que están más definidos. A veces los estados de oxidación que son raros no se suelen mostrar. Para el caso del hierro, no sé si habría un compuesto que actúe con estado de oxidación de más 6, pero sin duda no ha de ser como común. En ese sentido, partimos de la idea de que el hierro tenga 2 estados de oxidación. Entonces, tenemos 2 óxidos de hierro, en donde en uno actúa con más 2 y en otro actúa con más 3. Entonces, usamos el prefijo oso para el número menor y usamos el sufijo, ico para el número mayor. Así tenemos óxido ferroso y óxido férrico. Si vemos la siguiente regla, ahora hablamos de elementos con 3 números de oxidación, que sería igual el hierro, ¿verdad? Pero que el más 6 no se considera dado que no hay un elemento, no hay compuestos tan comunes de esto. Entonces por eso es que les comentaba que a veces resulta difícil nombrar. Por ejemplo, se puede decir que en el caso del hierro no hay un compuesto con más 6, pero de pronto alguien lo encuentra en el laboratorio y ya existe. Entonces, ¿cómo lo vamos a nombrar? Entonces, a partir de eso es que se definen como los más comunes. En el caso de 3, seguimos manteniendo sufijos, pero agregamos un prefijo. Para el menor sería hipo, oso. La valencia intermedia sería oso y la valencia mayor sería ico. Entonces tenemos acá el cromo con 3 estados de oxidación, más 2, más 3, más 6. El mayor se llamaría óxido hipocromoso. Es decir, tenemos hipo y oso, referida a la valencia menor. La siguiente solo sería óxido cromoso, simplemente el sufijo oso, referida a la valencia intermedia. Y el óxido crómico, más 6, referida al número de oxidación mayor. Entonces, este es para el caso de 3 números de oxidación. Para el caso de 4 o más, agregamos un prefijo, el prefijo per. En el caso de la menor se mantiene que sería hipo y oso. Acá se nos forman 2 intermedias. Acá ya sería oso para la intermedia 1 y ico para la intermedia 2. Y para el mayor el prefijo per y el sufijo ico. Tenemos el ejemplo de el cloro con más 1, más 3, más 5 y más 7. Esta palabra anhídrido en este sistema de nomenclatura se suele usar para definir a los óxidos. Entonces, se llaman grupos funcionales, si no mal recuerdo. Entonces, estas reglas son como las reglas básicas. Ya si nos metemos a estudiar cómo se nombran los óxidos, cómo se nombran los ácidos, ya hay que ir como particularizando más estas reglas. Entonces, para explicar los prefijos y sufijos, tenemos para la valencia menor hipo y oso, ¿verdad? Entonces sería hipocloroso. Para la valencia intermedia 1, cloroso, intermedia 2, clórico. Y para la valencia mayor, que sería más 7, sería anhídrico per clórico. Entonces, esta es la nomenclatura tradicional. Recapitulando, si solamente hay una valencia, usamos la palabra el sufijo oso. Si hay 2, usamos oso e ico. Si hay 3, usamos hipo, oso, oso e ico. Y si hay 4, usamos las que están acá en pantalla. Hipoclorito de sodio. Me preguntan por el hipoclorito de sodio. En ese caso no está acá contemplado en estos ejemplos, ¿verdad? Porque acá estamos hablando de cloro y oxígeno. En el hipoclorito de sodio
tendríamos el sodio, ¿verdad? Que es Na. Entonces, para saber con qué valencia está actuando, hay que descomponer el compuesto. Es decir, yo muestro acá estos ejemplos con el cloro. Eh, tenemos unos ejercicios para que practicar el tipo de nomenclatura tradicional. No sé si me pudieran comentar cómo se nombra el primero usando la nomenclatura tradicional. Entonces acá nuevamente resulta como importante tener a la mano cuántos estados de oxidación se suelen tener. Quizá vamos a mostrar la solución para explicarla. Bueno, en este caso tendríamos anhídrido sílico. Entonces tendríamos sílico. Acá tenemos anhídrido fosforoso, el cloruro ferroso y el cloruro férrico. Entonces para el primero, el anhídrido sílico, si nos mencionan ese compuesto, como que no tenemos la noción, bueno, de cuántas valencias hay, ¿verdad? Entonces lo que tendríamos es que, bueno, vamos a ver cuántas valencias tiene el silicio para ver con cuántas actúa. O sea, no nos indica si tiene 2 o 3. Para el siguiente caso igual, fosforoso. Habría que desarrollar todos los compuestos que se pueden formar con estos dos para saber si podemos tener, por ejemplo, anhídrido perfosfórico. Entonces, este inconveniente es el que hace que la nomenclatura tradicional no suela usarse tanto, porque requiere de como investigar más para saber. A diferencia por ejemplo, el stock, nos decían óxido de carbono 2 y nosotros ya sabíamos cuál era, ¿verdad? Nos dicen, por ejemplo, anhídrido sílico. Nosotros podemos pensar, bueno, y si a lo mejor tiene 2 estados de oxidación, entonces, o tiene 3, entonces su estructura molecular ya no va a ser la misma. Entonces habría que investigar, desarrollar los compuestos para saber a cuál se refiere. Por ejemplo, acá, si solo nos dicen cloruro ferroso y no sabemos, podemos interpretarlo de otra manera. Acá hay un error de escribir, hay un error en la fórmula. Ajá. Si mal no recuerdo, Cas3, creo que sí. Entonces, la nomenclatura tradicional es así como bien, nos brinda poca información del compuesto. Entonces, no sé si tienen alguna duda de ese tipo de nomenclatura. ¿Alguna duda? ¿O cuál sistema les parece que es como el más factible de usar? ¿El sistemático, tradicional o la stock? Si no, pasamos a el sistemático. Ajá. El sistemático es aquel que nos menciona, por ejemplo, hidróxido de dicalcio. Entonces no nos habla del estado de oxidación, sino que nos habla del número de átomos. Entonces es más fácil saber. Ok, entonces acá es el 3. Muchas gracias. No iría acá. Entonces sí, como se pueden dar cuenta, el sistema de nomenclatura sistemático tiende a brindar más información y por eso es que suele ser el más usado. Sin embargo, los otros son válidos y al conocer muy bien los compuestos no genera problemas. Bueno, ahora hacer un breve resumen de lo que era el contenido. Inicialmente definimos los iones, que eran átomos o compuestos que han ganado o perdido un electrón. Como pueden ser átomos o compuestos, en el caso de compuestos, estos iones reciben el nombre de iones poliatómicos, en donde estos podían ganar o perder un electrón o más electrones.
Por ejemplo, cuando pierde electrones se convierte en cation y cuando gana electrones se convierte en anión. Para el caso del cation, la carga neta total es positiva y para el caso del anión, la carga neta total es negativa. Y tenemos tres sistemas de nomenclatura aceptados: sistemática, stock y tradicional, en donde el sistemático usaba prefijos griegos para indicar la atomicidad de cada elemento, es decir, mono, di, tri y los demás, para referirse a 1, 2 y 3. El sistema stock, a diferencia del sistemático, utiliza números romanos, pero para indicar el estado de oxidación del elemento, al igual que el tradicional se basa en el estado de oxidación, pero este utiliza lo que son prefijos y sufijos. Oso para el caso de una, osoico para 2, hipozoico para 3 y para 4 o más se usa hipoozoico, en donde por ejemplo si tenemos 5 estados de oxidación, los 3 de en medio van a tender a generar confusión referente a estos dos prefijos. Entonces por eso resulta un sistema un tanto ya que no se utiliza demasiado. Ok, entonces no sé si tienen alguna duda con respecto al hipoclorito, porque es el menor en su grupo, también está. Ok, ahí Laura nos comenta el caso del hipoclorito, que me dice que es el menor. En ese caso yo lo comenté en base a los ejemplos, ¿verdad? Para desarrollar el otro ejemplo, en el caso de otro ejemplo del sodio, era de buscar los estados de oxidación, ver cuántos habían. Si había uno, aplicábamos oso. Si había dos, usamos osoico y así sucesivamente. Entonces, así se aplicaría la regla en función de cuántos estados de oxidación tiene el elemento principal. No sé si tienen alguna duda, alguna otra consulta que quieran hacer. Si no, damos por terminada la videoconferencia. Sí, así que cualquier duda o estos temas el tema de nomenclatura suele ser un tema que puede generar confusión. A veces uno dice, pasa esto, y cuando investiga resulta que no. Entonces, si tienen algún comentario o alguna duda, saben que lo pueden hacer a través de los foros, en donde con gusto les podemos desarrollar más ejemplos, más didácticos, ya así para reforzar la duda que tengan ustedes. Recuerden que es importante participar en los foros por cualquier duda que puedan tener y de igual forma animarlos a que continúen el proceso y puedan realizar la que es la prueba que está disponible en el aula para medir cómo andan ustedes para el examen de admisión. Así que muchas gracias y feliz tarde.